libro de Romanos en su capítulo 2, Romanos capítulo 2, y vamos a estar desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Romanos 2, versículo 25 hasta el versículo 29. Y dice así esta lectura, esta porción de la Biblia, dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En estos versículos, hermanos, que hemos leído esta mañana, versículo de Romanos 2:25 al 29, el apóstol Pablo aquí declara o argumenta que los judíos que no obedecen lo que dice la ley de Dios, que no obedecen los mandamientos de Dios, son considerados como si fueran gentiles. ¿Qué es un gentil? Es una persona que no es judía. Usted y yo somos gentiles a la luz de la Biblia, o sea, no somos judíos. Entonces, el judío que no guarda la ley de Dios es considerado como si fuera un gentil, un no judío. Y dice acá Pablo en esta sección que hemos leído que el verdadero judío es aquel que lo es internamente, aquel que lo es en su corazón, en el interior, sin importar la nacionalidad de la persona. Se vuelve un judío sin importar su nacionalidad. Y este argumento de que una persona puede ser judío sin haber nacido en Israel, sin descender de Abraham, sin tener las costumbres judías y sin tener la ley de Dios como norma de vida, esto era algo escandaloso. O sea, era algo que perturbaba escuchar eso a los que eran realmente judíos de nacionalidad. Y también esto era algo que escandalizaba a los judíos cristianos, a los que se habían convertido a Cristo. Pero el apóstol Pablo acá va a explicar en los versículos 25 al 29, explica por qué un judío no lo es por nacer en Israel. Un judío lo es todo aquel que ha venido a Cristo. Porque ahora el judío es alguien espiritual, es alguien que no necesita ser descendiente de Abraham. Y lo que vamos a ver en estos versículos entonces es que la sección empieza desde el 17, hermanos, 17, Romanos 2, 17 al 29, y lo que estamos considerando es aquí el peligro de los que viven autoengañados. Ese es el título de Romanos 2, 17 que va hasta el 29. Y en Romanos 2, 17 hasta el 29 estamos analizando dos aspectos de la condenación de los pecadores autoengañados para que usted considere seriamente arrepentirse del pecado. Y el primer aspecto de esta sección, hermanos, lo encontramos en los versículos 17 al 24 que ya vimos el domingo pasado. Y el primer aspecto de los pecadores autoengañados y que serán condenados es que Dios a ellos los condenará por su falsa piedad. Versículo 17 al 24 consideramos que hay tres evidencias de una falsa piedad en una persona autoengañada, y en este contexto eran los judíos.
Ellos estaban autoengañados. Creían que por venir de Abraham Dios los iba a salvar. Creían que por tener la ley de Dios escrita, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego el resto de los profetas, que por tenerla escrita Dios los iba a salvar. Pero ellos mostraban una falsa evidencia de piedad, porque el versículo 17 al 18 nos muestra que ellos mostraban una arrogancia, y los versículos 19 al 20 nos muestra que ellos evidenciaban un menosprecio a las demás personas, y esa falsa piedad también estaba evidenciada por su falsa apariencia. Tenían una falsa apariencia de ser personas que amaban a Dios y que amaban a su prójimo, versículos 21 al 24. Pero hoy vamos a considerar entonces el segundo aspecto de las personas que viven autoengañadas, pecadores autoengañados, que se creen ser salvos y no lo son, así como los judíos que creían ser salvos. Y ese segundo aspecto que vamos a ver hoy es que Dios condenará a los autoengañados. Dios los condenará por su errada confianza. Y está en el contexto de los judíos, porque ellos creían ser salvos y no lo eran. Estaban autoengañados. Entonces, en este segundo aspecto vamos a considerar primeramente la causa de esta errada confianza que tenían los judíos en el tiempo de Pablo y posiblemente los judíos en el tiempo de hoy. Y en los versículos 25 al 27 nos va a hablar de la causa de esta errada confianza de salvación. Y dice el 25, versículo 25, 2:25 de Romanos: pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Parece un trabalenguas, ¿verdad, hermanos? El versículo. Y hay palabras aquí que no las hemos quizás oído anteriormente. Posiblemente algunos no las han oído, como la palabra incircuncisión, palabras como circuncisión. ¿Qué significa lo que Pablo está diciéndole a los judíos? Los judíos lo entendían porque era una práctica que ellos tenían. Bueno, aquí en el versículo 25, Pablo sigue haciendo un énfasis que poseer, hermanos, o conocer la ley de Dios no le da al judío ninguna posición de privilegio ante Dios para salvación. El judío tiene que obedecer los mandatos de Dios. El judío tiene que obedecer la ley de Dios. Tampoco, el versículo 25 dice que tampoco tener la circuncisión, que ya vamos a explicar qué es circuncisión. Tampoco tener la circuncisión salva al judío de ir a una condenación. Ellos tienen que practicar, ellos tienen que poner en práctica, hermanos, tienen que obedecer la ley de Dios. Pero los judíos confiaban en ¿qué? Primeramente confiaban en que venían de Abraham, de Isaac, de Jacob, la descendencia. De ahí descienden ellos y estaban confiadísimos. Pero no solamente confiaban en eso, confiaban y decían: tenemos la ley de Dios. Dios nos entregó su ley allá en el monte Sinaí. Dios nos entregó la ley a través de Moisés. Tenemos la ley de Dios, pero no solamente tenemos la ley de Dios. Nosotros también estamos circuncidados, decían ellos. De tal manera que todas estas cosas nos garantizan el cielo. No vamos a ir a la condenación eterna. Eso era lo que ellos creían, confiaban, según el versículo 25 al 29, aquí están confiando en la circuncisión. Y la circuncisión, que es mencionada aquí, que va desde el 25 al 29, esta palabra se va a repetir, circuncisión o incircuncisión. ¿Pero qué es la circuncisión? Hermanos, la circuncisión que se menciona acá era una cirugía en la cual se practicaba en el órgano masculino, en el órgano reproductor masculino. Era una circuncisión que se hacía ahí a los hombres, específicamente cuando eran niños, hermanos. A los 8 días de nacidos se les practicaba la circuncisión en su órgano masculino, se les quitaba lo que se le conoce como el prepucio. Eso lo investiga después, pero eso es lo que significa. Se le quitaba lo que se le conoce como el prepucio de la parte
del órgano masculino a los niños cuando tenían 8 días de nacidos. Y eso marcaba en ellos que estaban haciendo esos niños un pacto con Dios, un pacto con Dios. Y era algo que Dios había establecido para los judíos en Génesis, que vamos a leerlo ahí, Génesis 17, versículo 10 al 12. Dice así, Génesis 17, vamos a leer esto de la circuncisión para entenderlo un poquito. Y entonces dice, Génesis 17, 10 al 12, Dios le dice a Abraham aquí: este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ahí está el mandamiento. De tal manera que el Señor Jesucristo, cuando nació, a los 8 días fue llevado al templo y el Señor Jesucristo cumplió la ley, fue circuncidado, ¿verdad? También. Entonces, hermanos, esta práctica en los varones, ¿qué era? Era una señal del pacto de Dios con ellos. Pero también es quitar esa parte de esa parte en los niños, de su órgano masculino. Quitar esa parte representaba también, hermanos, la pecaminosidad del ser humano. Representaba que el pecado se transmite de generación a generación y por tanto esa pecaminosidad necesita ser removida completamente. Era una representación de eso también. Esta señal en el cuerpo del judío le dice Dios por medio del apóstol Pablo a los judíos aquí en Romanos 2, no les sirve de mucho. Judíos que creen ser salvos, porque desde los 8 días de nacidos se les practicó esa cirugía, no les sirve de mucho, no es útil, como ustedes creen, que por eso van a ir al cielo. Porque el versículo 25 dice, 2:25 de Romanos, nos dice lo siguiente, dice así. Nos dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha solamente como si guardas la ley. En pocas palabras, si tú te has circuncidado, eres un judío, dice Pablo, y te circuncidaron de niño y no guardas la ley, nada has hecho, de nada te sirve. Tener esa marca de pacto con Dios. Y es que los judíos se jactaban de tener esa marca, hermanos, los varones, porque se le practicaba a los varones, se jactaban de tener esa señal en su cuerpo desde su niñez. Se jactaban y ellos creían que por estar circuncidados Dios no permitiría que ellos se condenaran o que terminaran condenados para siempre. De hecho, ellos decían, hermanos, ellos tenían este pensamiento. En el más allá, decían ellos, va a estar Abraham sentado a la puerta del infierno. Y él no va a permitir que ningún judío que se circuncidó entre al infierno. Esa era la creencia del judío. Otros pensaban que Abraham iba a estar en la puerta del cielo, revisando, imagínense, revisando a los varones si estaban circuncidados para decirles, pase para adentro. Estaban tan confiados en esa práctica externa que el apóstol Pablo les está sacando de ese error. Les está diciendo, de nada sirve que tengas esa marca en tu cuerpo. Pablo aquí entonces le recuerda a estos judíos que la obediencia a los mandamientos de Dios, hermanos, es más importante que tener una marca externa en el cuerpo. Que la circuncisión no los va a librar en ningún momento a ellos de la ira de Dios, si no cumplen lo que Él les ordena. O sea, ellos pensaban, estoy circuncidado, no importa si no vivo conforme a la ley, estoy circuncidado, voy para el cielo. Y Pablo les dice, están equivocados completamente.
están equivocados, tienen que obedecer, tienen que cumplir la ley de Dios. Significa entonces que esta marca que ellos llevan en su cuerpo con tanto orgullo, como señal de pacto, no sirve para nada, hermanos. No tiene ningún valor, no tiene beneficios de salvación. ¿Cuántas personas hoy en día, como los judíos, que creían que por practicar ciertas tradiciones, por practicar ciertas cosas, ellos creían iban al cielo? ¿Cuántas personas hoy creen que por venir a la iglesia? ¿Cuántas personas creen hoy que por ofrendar, que por dar, que por ayudar, que por orar, que por leer la Biblia van al cielo? ¿Cuántos están así? Espero que usted no. Porque practicar esas cosas no salva. Son marcas externas. Así como el judío llevaba una marca en su cuerpo, el varón, para muchos es una marca de tener un lenguaje cristiano. Dios le bendiga. Bendiciones. Y usan un tipo de lenguaje espiritual y creen que hablando espiritualmente o haciendo prácticas que hace un cristiano va para el cielo. Pero está confundido y está errado y está autoengañado. Y ahora el apóstol Pablo, entonces, espero que usted no esté engañado, hermano, que porque viene todos los domingos aquí, está garantizado su entrada al cielo. Que Dios va a decir, ¿cuántos domingos te congregaste? Y Dios le va a decir, pues casi no fallaste ni uno, para adentro, ¿no? ¿Cuánto ofrendabas? Sí, aquí tengo el dato de tus ofrendas, eran generosas, pues para adentro. No, no es por eso. No es por eso que usted va a ir al cielo. No es como los católicos que creen que porque los bautizaron de niños, como es una tradición, tienen garantizado el cielo. Y no solo me bauticé, va a decir el católico muchas veces, también hice la primera comunión, también me confesaba con el padrecito. Y creen que por esas cosas van al cielo. Nada de eso salva. Así como el judío estaba engañado que por practicar la circuncisión iba al cielo, así también hoy practicar un montón de cosas de otro tipo no garantizan la entrada al cielo. No garantizan eso. Pero el versículo 26, observe, Romanos 2, 26. Entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente a estos judíos autoengañados que van para el cielo y más bien van para la condenación eterna. Dice así, versículo 26. Aquí se puede leer de esta manera: por tanto, yo sé que en su Biblia Reina Valera dice sí pues, pero se puede leer así: por tanto, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí lo que en este versículo se nos muestra lo que es una conclusión de lo que se dijo en el versículo 25. Hay una conclusión contundente. Y es que Pablo aquí menciona al que es incircunciso. Ya habló del circunciso o circuncisión y ahora dice incircuncisión. ¿Qué es eso? Bueno, aquí el incircunciso, hermanos, es una expresión, es una forma en la que los judíos nos llaman a nosotros. ¿Cómo nos llaman los judíos a nosotros? Ellos son circuncisos. ¿Por qué? Porque se les practica esa marca en su cuerpo. Y a los que no la llevan, le llaman incircuncisos. O sea, usted y yo. Porque nosotros no practicamos esas prácticas del judaísmo. Entonces, el incircunciso es toda persona que no es judío y que no necesita llevar esa marca que el judío lleva en su cuerpo. Y Pablo entonces dice que estos incircuncisos que están mencionados acá, si ellos guardan las ordenanzas de la ley, y guardar significa aquí poner en práctica los mandamientos. Pablo les está diciendo a estos judíos autoengañados: el que no es judío y que no tiene esa marca en su cuerpo, sin tener esa señal de pacto con Dios, hace algo. ¿Qué hace? Guarda la ley de Dios. El que no es judío no tiene la marca en su cuerpo, pero obedece los mandamientos de Dios y lo hace con gran sinceridad. Y eso es de mucho más valor, es de mucho más estima delante de Dios.
Y su obediencia, Dios la tiene como circuncisión, como si llevaran la marca en el cuerpo. Es decir, Dios los ve a ellos como personas que llevan la señal del pacto de Dios con ellos. Sin embargo, los judíos que llevan la marca en su cuerpo, la llevan, pero no obedecen la palabra de Dios. De tal manera que esa marca, esa señal del pacto es de muy poco valor para Dios y no les sirve para nada. No les sirve esa marca. Las personas, pero sobre todo aquellos hermanos que han creído en Cristo, y espero que usted haya creído en Cristo, que usted le haya entregado su vida a Cristo, porque todos aquellos que creen en Cristo y que Cristo es su Señor, Él es su Salvador, todas estas personas, todos los cristianos, al obedecer a Dios, muestran la ley de Dios escrita en sus corazones y no tienen la marca en su cuerpo. Los varones específicamente no tienen esa marca que llevan los judíos desde 8 días de nacidos. Ellos obedecen a Dios, ellos muestran la ley de Dios, como dice Romanos 2:15, porque Romanos 2:15 nos dice, habla así y dice desde el 2:14, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hablando de los que no somos judíos, esos son gentiles, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, y estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El cristiano, entonces, aquel que le ha entregado su vida a Cristo, tiene la ley de Dios escrita. Ahora tenemos la Biblia escrita, traducida a nuestro idioma, pero también tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Y Dios lo acepta a esta persona, varón o mujer, no importa si nació en Israel o no, Dios lo acepta, Dios lo recibe, Dios lo considera suyo, Dios lo considera su hijo, porque está viviendo en obediencia a sus mandamientos. De tal manera, hermanos, que entonces no necesitamos nosotros ser israelitas. Yo sé que hoy en día andan una secta por ahí, ¿verdad?, donde las personas dicen que son judíos, y quizás usted los ha visto o ha escuchado de ellos, y se dejan crecer la barba y se ponen una túnica y hablan palabras hebreas o palabras griegas y se cambian el nombre a nombres judíos y dicen que descienden de la tribu de Benjamín o de la tribu de Judá o de la tribu de Leví, y son más hondureños que nosotros. La Biblia no está diciendo que necesitamos hacernos israelitas, hermano. Para ser israelitas no necesitamos haber nacido en Israel. Lo único que necesitamos es creer en Cristo, vivir en obediencia a Él. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y en Cristo entonces somos bendecidos. Y en Cristo somos considerados israelitas espirituales por guardar los mandamientos del Señor. Y en el versículo 27 de Romanos 2:27 va a ir dando más explicación de quién es realmente un verdadero judío. Entonces, quién es realmente un verdadero hombre o mujer que va al cielo. Es el que nació en Israel. Va a explicar. El versículo 27 nos dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, le dice al judío Pablo acá, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Aquí el versículo 27 cuando dice, y el que por naturaleza es incircunciso, nuevamente se está refiriendo a los que no somos judíos. Y esto dice aquí, guardan o cumplen la ley. ¿Qué van a hacer los gentiles, usted y yo, cuando obedecemos la ley de Dios por medio de Cristo? Dice el versículo 27, le dice Pablo a los judíos, pero el gentil guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. ¿A quién? Al judío. Judío que tienes la ley de Dios, judío que naciste
allá en la tierra de Israel y que desciendes de Abraham, el gentil que no nació aquí, que no desciende de Abraham, que no tiene la ley de Dios, pero obedece la ley de Dios, te va a condenar. ¿Por qué? Porque él, no siendo judío, está obedeciendo la ley de Dios. Y la palabra condenar que el apóstol Pablo hace aquí, bueno, dice condenar, es la idea de los gentiles serán testigos para que ustedes sean encontrados culpables delante de Dios. Los judíos, dice el versículo 27, ahí mismo, los judíos que poseen la letra de la ley. Significa que el judío, hermano, posee toda la revelación de Dios. La revelación escrita de Dios, y aún todavía ellos tienen la señal del pacto en su cuerpo, pero aún así violan la ley de Dios constantemente, no obedecen los mandamientos de Dios. Pregunta entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué sirve descender de Abraham? ¿De qué sirve nacer en Israel? ¿De qué sirve tener la ley de Dios? ¿De qué sirve la circuncisión en el cuerpo si eres desobediente a la ley de Dios? Judío, dice el apóstol Pablo aquí, estás autoengañado, tú no vas al cielo. El gentil, el que no es judío, que obedece y no tiene todo eso que tú tienes, va para el cielo. Porque ha creído en el Mesías y cree en el Mesías y obedece al Mesías. Te condenará a ti. Entonces, en el día del juicio, los israelitas les pasará lo que Cristo dijo en Mateo 12, 41 al 42. Las personas de Nínive y la reina de Saba, que se leen esos versículos, juzgarán a los israelitas, gentiles, van a juzgar a los israelitas. El gentil obediente y que es temeroso a Dios, juzgará al judío desobediente. Al judío que está bajo condenación, como otros paganos, como otros gentiles que están en condenación, porque hay muchos gentiles que tampoco obedecen la ley de Dios, pero hay muchos que sí. Pablo entonces está corrigiendo, hermanos, este error. ¿Dónde estaba la confianza del judío? Descender de Abraham, tener la ley de Dios escrita y estar circuncidado en su cuerpo. Y él decía, voy para el cielo. Pero Pablo le dice, estás equivocado. Nada de eso te salva. Ahora, vamos a ver ahora la corrección de esta errada confianza. Pablo expuso el error, ha expuesto el error, la causa del error o la causa de esta errada confianza. Pero ahora el apóstol Pablo va a mostrar la corrección ahora, hermano. Va a corregir eso de una mejor manera y de una forma un poco más clara. La corrección a esta errada confianza la encontramos en los versículos 28 al 29. Y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Es salvo el judío, hermano, por su origen y sus prácticas? ¿Es salvo el judío? Pregunta nuevamente. ¿Es salvo el judío, el que nació en Israel, porque desciende de Abraham, porque tiene la ley de Dios y porque está circuncidado? ¿Es salvo por eso? No, hermanos. Por eso hay un autoengaño. Como muchas personas, muchos que van a la iglesia, así como estos judíos, muchos que se dicen ser cristianos están autoengañados también, creyendo que son salvos y no lo son. Pero vamos a ver la corrección a esta errada confianza, versículos 28 al 29. Dice, pues dice acá, ser judío no es por cosas externas. Este versículo entonces explica quién es un verdadero judío espiritualmente. ¿Judío qué? Espiritualmente. ¿Quién es un verdadero judío espiritualmente hablando? Porque el judío según la carne es engendrado por un padre judío
¿verdad?, es engendrado y es dado a luz por una madre judía. El judío, según la carne desciende de Abraham, es heredero de las promesas del pacto, es alguien que lleva en su carne una señal de pacto. Pero para Dios, eso es para el judío, pero para Dios esas cosas no hacen de ellos verdaderos judíos. ¿Qué cosa, verdad? Parece contradictorio, pero no lo es. El judío creía que esas cosas lo hacen judío, hermanos, porque ellos podían. Ahora no se puede, hermanos, hoy no pueden ellos, pero en los días de Pablo los judíos podían probarle a usted que descendían de Abraham, le podían mostrar la circuncisión que llevan en el cuerpo y le podían mostrar de qué tribu venían. Eran 12 tribus y ellos sabían de qué tribu venían. Cosas externas que decían, somos judíos y vamos al cielo. Creían entonces que estas cosas los hacían realmente delante de Dios un judío, pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, deja claro que no son esas cosas las que los hacen verdaderos judíos ante los ojos de Dios. Ya lo vamos a ver ahora en el versículo 29. ¿Quiénes son los judíos entonces? Los que nacen en Israel, los que descienden de Abraham, los que se circuncidan, los que tienen la ley de Dios. El versículo 29 dice, versículo 28 dijo, no es judío el que lo es exteriormente, 29, sino que es judío el que lo es ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión ¿es dónde? ¿En el cuerpo? No, dice Pablo en el 29, es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de los cuales no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace un contraste y muestra entonces con más claridad quién es un verdadero judío ante los ojos de Dios. El verdadero judío es el que lo es ¿dónde? Internamente. El que lleva la circuncisión no en el cuerpo, sino ¿dónde? En el corazón. ¿Y quién la hace en el corazón, hermanos? ¿Quién circuncida el corazón? ¿Qué es circuncidar el corazón? Es quitar el pecado de ahí. Recuerda, la circuncisión en el órgano masculino representaba exterminar el pecado que se transmite de generación a generación. Pero era una marca solamente de un pacto, pero a la vez del pecado que debía ser removido. Pero ¿quién la hacía en el cuerpo, esa circuncisión? El hombre. ¿Quién la hace en el corazón? ¿Quién quita realmente el pecado? ¿Quién lo quita, hermanos? Dios, no la mano humana. Es Dios quien la hace en el corazón con su gran poder. Así que Pablo, aquí es claro, hermanos, los que no somos judíos de nacimiento, como usted y como su servidor, no necesitamos hacernos ¿qué entonces? Judíos. Hay unas sectas por ahí, cuidado con ellas. Pablo está haciendo claro aquí, tú no necesitas hacerte judío. Eres hondureño, dale gloria a Dios. No necesitamos hacernos judíos, no necesitamos vestirnos como judíos, no necesitamos hablar lenguaje o palabras o lenguaje como los judíos, no necesitamos adoptar prácticas del judaísmo, danzas y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros, hermano? Gentiles, no somos judíos. Pablo no está incitando aquí a que el gentil, como usted como yo, de cualquier otra nación, se adopte prácticas, costumbres del judaísmo. Porque Pablo está diciendo en el versículo 29, judío es el que lo es en el interior, y la circuncisión no es la que le hicieron en el cuerpo, sino en el corazón, en el espíritu. Ese es el verdadero judío. Y luego vemos acá entonces
Que el verdadero judío, hermanos, es aquel que cumple los requisitos espirituales, no rituales, no tradicionales, que practica el judaísmo. El versículo 29 dice que el judío es el que lo es internamente, en lo profundo de su ser. La marca la lleva en su corazón. ¿Y qué es ser circuncidado en el corazón? Es nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Bueno, no como Nicodemo, ¿verdad? No van a preguntar, ¿y es que es necesario? No, ¿verdad? No. Entrar en el vientre de mi madre. No, ¿verdad, hermano? ¿Se entiende? Nacer de nuevo es haber creído en Cristo, es habernos arrepentido del pecado, es tenerlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ha nacido usted de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, ¿qué es usted? Un judío, espiritualmente, en el interior. No necesita adoptar las costumbres y prácticas del judaísmo. Amén. No me venga hablando aquí con Yahshua. ¿Han escuchado a esa persona ustedes? ¿Han escuchado, hermanos? Que Yahshua Shamashia, no sé qué hay una enredación del pegazón de lenguas. Ese es el lenguaje griego. El Ruach, ¿han escuchado eso? El Ruach en hebreo es Espíritu Santo. No vengamos nosotros con esas cosas. Porque Pablo está diciendo, el judío lo es aquel realmente en el corazón. Porque el Mesías ha entrado a su vida. El Salvador del mundo está en él. Ahora él es un verdadero judío espiritual. Así que si usted tiene a Cristo, usted es un verdadero judío en Cristo Jesús. Y no necesita descender de Abraham. Y no necesita haber nacido en la ciudad de Israel. Esa circuncisión en el corazón o en espíritu, hermanos, la realiza Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 36 dice, hablando Dios acá por medio de Moisés al pueblo de Israel, le dice, y circuncidará ¿qué? Jehová. ¿Qué circuncida Dios? El corazón. Y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios circuncida el corazón, cambia el corazón, transforma el corazón, quita el pecado del corazón. Y esta circuncisión espiritual se produce por gracia en el corazón de los que son salvos por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses 2:11 nos dice, hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, y dice, en él también fuisteis ¿qué? Circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, porque esa la hace el hombre, una cirugía en la parte del órgano masculino del hombre. Dice, es una circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces vemos, hermanos, que esta circuncisión o este nuevo nacimiento, esta regeneración, cuando Dios quita el pecado del corazón, es espiritual. Es un cambio profundo en el corazón, ya sea que la persona sea un judío o no. Dios hace la transformación interna del corazón, quitando el pecado del corazón. La persona pasa entonces de ser desobediente a Dios, se convierte ahora en una persona obediente a Dios, indicando que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Ezequiel 36 muestra este nuevo nacimiento que Dios promete, no solo al judío, sino a todo aquel que cree en Cristo. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién va a hacer la limpieza? Dios.
Y vamos a agregar el pronombre personal yo aquí, en los siguientes versículos, porque hace referencia a Dios. 26, y dice, yo os daré, porque está hablando Dios, yo os daré, ¿quién? Dios, yo os daré ¿qué? Corazón nuevo, y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne, y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer esa regeneración, hermanos? Dios. Y ese es el verdadero judío, aquel a quien Dios ha cambiado su corazón y lo ayuda y lo guía a cumplir ahora sus mandamientos. El versículo 29 de Romanos 2:29 nos dice, no en letra. ¿Qué significa eso? Romanos capítulo 2, el versículo 29 nos dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y luego dice, no en letra. Significa, no es judío alguien porque tiene la ley de Dios, la revelación escrita de Dios, porque cumple con la circuncisión que dice la ley. No, no es judío por eso. Y ya lo he explicado el versículo, en el comienzo del versículo, ¿quién es un judío entonces? Aquel a que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, realmente, eso significa. Y el versículo 29 termina diciendo, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judío que desciende de Abraham, hermanos, se exalta a sí mismo. Soy judío, vengo de Abraham, tengo la ley, me he circuncidado. Se exalta a sí mismo. Y eso lo vemos reflejado en Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12, en la parábola que tenemos del fariseo y el publicano. Lucas 18, 11 al 12, ¿qué decía el publicano cuando estaba orando consigo mismo? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué decía? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo son los otros hombres? Son ladrones, son injustos, son adúlteros, y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Voy para el cielo. El judío se exaltaba, en pocas palabras, en sí mismo, hermanos. Se jactaba de lo que hacía o de lo que era, de su procedencia, de sus prácticas. El judío, según la carne, buscaba siempre la alabanza de los hombres, porque no han nacido de nuevo. Se exaltaban a sí mismos y buscaban la alabanza de las demás personas en las cosas que hacían. Mateo 6. En Mateo 6, 3 al 6, Mateo capítulo 6, versículo 3 al 6, nos dice, Jesús está corrigiendo aquí la manera errada en la que oraban los judíos. Y le dice a sus discípulos Jesús, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí habla del dar. ¿Cómo lo hacían los judíos? A vista de todos. ¿Por qué? ¿Qué buscaban ellos? La alabanza de los hombres. Y el 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús está corrigiendo la manera en cómo daban los judíos y la manera en cómo oraban los judíos, porque siempre estaban buscando la exaltación de los hombres. Pero el verdadero judío espiritual, el que ha nacido de Cristo, hermanos, sea judío o no sea judío, no busca la alabanza de los hombres, no le interesa el reconocimiento de nadie, sino que solo busca el reconocimiento que viene ¿de dónde? De Dios.
El que ha nacido de nuevo, el que tiene a Cristo en su corazón, lo que hace, si va a dar algo, no anda buscando las cámaras, no anda buscando nada, solamente lo hace porque entiende que lo está haciendo para Dios. Cualquier cosa que hace por ayudar, lo hace en secreto. Ese es el verdadero cristiano. Hace las cosas en secreto, ora en secreto, bendice en secreto, para que su Padre que ve en lo secreto lo recompense en público. El verdadero creyente, el verdadero judío espiritual, el que ha reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador, busca siempre, en todo tiempo, agradar a Dios. Y usted que está esta mañana aquí, que me dijo ya a ratos que sí había entregado su vida a Cristo y que está sentado y que está sentada aquí, si usted ha entregado verdaderamente su vida a Cristo, entonces ¿qué es usted? Según Pablo, en Romanos 2:25 al 29, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? Un verdadero judío y una verdadera judía, pero no tiene que hablar como ellos, ni vestirse como ellos, sencillamente lo es porque Cristo está en su vida, Cristo está dentro de su corazón, y usted es un verdadero judío, una verdadera judía espiritual, no por lo que hace, no por lo que dice, sino por lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, y por lo que Cristo está haciendo en su vida, transformándole, renovándole cada día, ayudándole a caminar apartado y apartada del pecado. Por eso usted es un verdadero judío, una verdadera judía, por la fe que ha puesto en Cristo. Pero si usted que está aquí esta mañana quiere ser cristiano o quiere ser cristiana porque viene a la iglesia regularmente, si usted cree que es cristiano porque lo bautizamos aquí o se bautizó de repente en otra iglesia, cree que por eso es cristiano, o si cree que es cristiano porque usted ora, o si cree que usted es cristiano porque lo presentaron cuando era niño en la iglesia, como el judío, me incircuncidaron a los 8 días, decía el judío. Y si usted cree de manera similar, a mí me presentaron de niño en la iglesia. O cree que es cristiano porque lo bautizaron cuando era niño o cuando era niña. Déjeme decirle entonces, si usted cree que es cristiano por eso y nunca se ha arrepentido de su pecado, usted está como los romanos de esta carta. Los romanos a los que Pablo le escribió en la carta que estamos estudiando, tenían un autoengaño, tenían una fe errada, tenían una falsa seguridad de salvación. Y puede ser que usted también, si no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no entiende que usted no es cristiano por hacer prácticas como las que le he mencionado, si usted no entiende que ser cristiano es porque se ha arrepentido de sus pecados, porque ha confiado en Cristo como su Señor y su Salvador, si usted no entiende eso, usted será condenado o condenada eternamente por Dios, creyendo que va para el cielo, va para el infierno. Así que yo le animo entonces esta mañana, venga a Cristo, confíe en Él, pídale perdón por sus pecados y Dios le perdonará, Dios le salvará, Dios quitará la pecaminosidad de su corazón, le hará una nueva persona, le hará una nueva criatura, escribirá su nombre en el libro de la vida. Y si usted muere hoy, o muere mañana, o en cualquier momento, como Dios lo determine, usted irá al cielo. Pero si no lo hace, entonces usted, creyendo que va para el cielo, su alma despertará en un lugar de tormento. Yo le animo, venga Jesús hoy. Venga Jesús, entréguele su vida, entréguele su ser para que Él pueda limpiarle de todo pecado
y de toda maldad. ¿Qué hemos visto esta mañana? Hemos visto el peligro de los que viven autoengañados. Hemos visto que en este pasaje de Romanos 2:17 al 29 hay dos aspectos de la condenación de los pecadores autoengañados para que usted considere seriamente arrepentirse del pecado. Consideramos que a los pecadores autoengañados Dios los condenará por su falsa piedad, pero que también Dios los condenará por su errada confianza. Han puesto su confianza en cosas y no en una persona, en Jesucristo. Nos ponemos de pie esta mañana para que podamos orar al Señor y que el Señor pueda ayudarnos a volvernos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que podamos anhelarlo y que podamos desearlo con todo nuestro ser. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Esta mañana hemos comprendido, Señor, que no es por nuestras prácticas religiosas que vamos al cielo. No es por cuánto nos congregamos, no es por cuánto ofrendamos, no es por cuánto ayudamos, no es porque hemos sido bautizados que vamos al cielo. Vamos a ir al cielo simple y sencillamente si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos confiado en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Es lo único que nos garantiza el cielo. Un verdadero cristiano no se identifica solamente por cosas externas, sino por lo interno, por lo que tú has hecho en su corazón. Lo has transformado, lo has regenerado, lo has limpiado de su pecado al confiar en tu amado Hijo Jesucristo. Este es el verdadero cristiano, este es el verdadero judío espiritual, aquel que tiene al Mesías en su vida como su Señor y como su Salvador, irá al cielo. Si no es así, irá a la condenación eterna. Padre, ayúdanos esta mañana a poder asegurarnos de que vamos camino al cielo y no camino al infierno. Le damos gracias esta mañana por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.